iglesia, les invito a que abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 7. Aleluya. Continuamos en nuestra serie de Lucas. Hoy estaremos viendo los versículos 11 al 15. 5 versículos por hoy nada más. Lucas capítulo 7, versículos 11 al 15. Cuando lo tengan, den un fuerte amén. Amén. Aleluya. Y lo leemos, iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: aconteció después que él, Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: Jesús en medio de nuestro dolor. Digan conmigo: Jesús en medio de nuestro dolor. La vida, mis hermanos, es tan hermosa. La vida es tan preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Pero también sabemos que la vida no está exento de aflicciones, de dolores o penas, sufrimiento. La vida, mis hermanos, es tan alegre, es tan maravillosa. Hay muchos momentos en los cuales sonreímos y nos gozamos y celebramos y estamos tan gozosos. Pero también la vida tiene sus momentos en donde puede llegar a ser muy difícil. Y es en esos tiempos difíciles que muchas veces como creyentes llegamos a cuestionar la bondad de Dios. Es en esos momentos que a veces dudamos si Él todavía está con nosotros o no. No sé si se fijaron, pero hoy es septiembre 11, 9/11, 21 años desde la tragedia que ocurrió en Nueva York. Hace mucho tiempo ya, pero es un evento que se recuerda cada año en esta fecha, en donde casi 3,000 personas murieron en ese día. Y en un día en donde 6,000 personas quedaron heridos, lastimados. Y en donde cientos de miles de personas quedaron lastimados en el corazón. Quedaron con muchas preguntas en su mente. Y quizás, sin duda, muchos dijeron: ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? ¿Dios existe o no? ¿Verdad? Son preguntas que surgen cuando nosotros pasamos por tribulaciones y aflicciones. Esta semana, mis hermanos, cómo Dios funciona y obra todo, ¿verdad? 9:11 cae este pasaje también. Y en esta semana, antes de estudiar este pasaje, estaba leyendo el libro de Job. Y me sorprendí cómo, ¿verdad? Job, él nunca dejó de creer en el Señor. Nunca dejó de creer. Pero sí dudó de su bondad. Sí dudó de la justicia de Dios. Sí dudó si Dios es bueno o no. Él sí hizo muchas de esas preguntas. En uno de los capítulos que estaba leyendo, Job le dice a Dios, hubiera sido mejor yo no haber nacido. Le dice: Señor Dios, ¿por qué mejor no me quitaste la vida en el vientre de mi madre? ¿Por qué me permitiste ver el sol del día? Mejor hubiera sido que no hubiera nacido, que no me hubieras formado. Mejor hubiera sido yo nunca haber nacido. Job le dice a Dios: Dios, no me dejas respirar, ni me das un segundo para respirar. Un segundo tras otro surge otra tragedia. ¿Quién te puede soportar? ¿Qué hice para merecer tanto
dolor y sufrimiento. Le dice a Dios, tú me has llenado de amargura. Y a veces nos sentimos así, ¿sí o no? Cristo Jesús mismo le dijo al Padre, ¿por qué me has desamparado? La pregunta del mensaje es, ¿a Jesús siquiera le importa mi dolor? ¿A Jesús siquiera le importa nuestro dolor? ¿En dónde está Jesús en medio de nuestro dolor? Veamos esto, mis hermanos. Punto número 1. Digan conmigo, Jesús ve nuestro dolor. Aleluya. Jesús ve nuestro dolor. Hermanos, Jesús acaba de sanar al siervo del centurión en Capernaum y después de ello decide ir a una ciudad llamada Naín. Eso es interesante porque la palabra Naín significa agradable. Esa ciudad significaba agradable. Sin embargo, ahí había una mujer que no estaba viviendo un momento agradable. No tenía nada de qué alegrarse, nada agradable o placentero en su situación. La Biblia nos dice que una mujer que de hecho ya era viuda, acaba de perder a su hijo. Y Lucas nos da un detalle muy importante y nos dice que era su único hijo. Y no solo eso, sino que el verso 14 nos dice que su hijo era joven. Es decir, su hijo aún le quedaba mucho por qué vivir, mucho por qué cumplir, mucho por qué aún alcanzar en la vida. Es triste cuando muere un anciano. Es triste. Toda muerte causa tristeza. Pero es más triste, yo pienso, no sé, pero cuando muere un joven de 20 años. Un joven de 15 años, porque era algo inesperado. Se supone que vamos a crecer a la vejez y obviamente sabemos que algún día vamos a morir, pero a los 70, 80 años eso es algo esperado. Pero este joven, este muchacho que murió era joven, era algo inesperado. No era su momento todavía. Esta mujer está lleno de dolores. Ella ha estado aquí en esta situación antes. Esta no es la primera vez que llora. Pasó por esto con la muerte de su esposo. Y ahora con la muerte de su único hijo joven. Y ahora ella está completamente sola. La línea familiar también ha terminado. Hermanos, si ser viuda y estar sin un hijo es duro en estos días, en el siglo XXI, ¿cuánto más en el tiempo de Jesús? Las viudas en el tiempo de Cristo eran muy, pero muy pobres. Entonces esto no solo era una situación de soledad, sino también una situación económica. Ella no iba a tener a nadie más quien ver por ella, quien proteger o proveer por ella, porque en aquellos tiempos las mujeres no normalmente eran las que trabajaban. Vemos esto a través de la viuda. ¿Cómo sabemos que eran pobres? Bueno, vemos esto a través de la viuda que fue al templo y puso ahí ¿cuántas monedas? 2. Era lo único que tenía. Las viudas eran pobres. Vemos esto a través de la viuda que comparte el poco de aceite que tenía con Elías. ¿Por qué? Porque era pobre, era viuda, no tenía mucho. Vemos que las viudas eran pobres a través del libro de Hechos, cuando los apóstoles seleccionan a diáconos para el servicio diario y distribución de alimentos a las ¿quién? A las viudas. Entonces, ellas tenían muchas necesidades, tenían muchas aflicciones de soledad, pero también de pobreza. Ahora su vida de esta mujer sería caracterizada como una vida de soledad y pobreza. Pero, digan conmigo, pero, la Biblia nos dice que mientras esta procesión fúnebre está pasando y están cargando al joven difunto para enterrarlo fuera de la ciudad, los judíos, cuando moría alguien, lo enterraban ese mismo día. Ellos no querían que el cuerpo se descompusiera más. Entonces ellos no son como nuestros tiempos que le hacen un proceso y los ponen en un congelador y
y hasta esperan hasta que haya una ceremonia y luego lo entierran como a la semana. En esos días no era así. El judío que moría ese mismo día lo enterraba. Entonces vemos que ella ese día perdió a su hijo. Y ese día es el último día que lo va a ver. Está pasando un momento difícil. Y lo están cargando fuera de la ciudad, porque fuera de la ciudad era en donde los enterraban. Pero la Biblia nos dice que Jesús, justo en ese momento, el tipo del Señor es perfecto. ¿Amén? Jesús justo en ese momento, ellos están saliendo de la ciudad, pero la Biblia dice que Jesús en ese momento está entrando a la ciudad. Aleluya. Naín era una ciudad que solo Lucas hace referencia en este. Solo vas a encontrar la palabra o la ciudad Naín en este versículo. De ahí no aparece. Era una ciudad insignificante. Mas Cristo sabía que alguien ahí lo iba a necesitar. Quizás tú piensas que eres insignificante, pero no para Dios. No para Cristo. Aleluya. Dios te conoce. Y Dios te ve. Ella está saliendo, pero Jesús está entrando. Ella viene saliendo de la ciudad con una multitud que la está acompañando, y Jesús entra con una multitud que lo está escuchando. Y Jesús en mero centro de estas dos multitudes. Cristo ahí va a ser glorificado. Aleluya. Enfrente y presencia de todas estas multitudes. Y miren lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice: y cuando el Señor la vio. Vean conmigo, el Señor la vio. Dios el Hijo ve a esta mujer, y Dios el Hijo también nos ve a nosotros. Aleluya. Jesucristo, mis hermanos, nos ve cuando hacemos algo bueno, cuando dicen gloria a Dios. Como también nos ve cuando hacemos algo malo. Ahí desearíamos que no nos viera, ¿verdad? Pero nos ve. Pero también Cristo nos ve cuando estamos llorando. Aleluya. También Cristo nos ve cuando estamos tristes y estamos llorando. ¿Cuántos se recuerdan cuando Agar e Ismael son expulsados de la casa por Sara? Y se van al desierto. Ella no sabe a dónde va a ir. Ella se va al desierto. Ya no tiene más agua. Ya no tiene más comida. Agar ha perdido toda esperanza de vida. Comienza a llorar. De hecho, pone a Ismael como, dice, a una distancia de un arco. Entonces me imagino que estaba como hasta allá. Y lo deja allí y ella se va hasta aquí porque ella no lo quiere ver morir. Y comienza ella a llorar. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios, aleluya. Pero Dios escuchó su llanto. Aleluya. Cuando tú lloras, cuando estás sufriendo, Dios te ve y te escucha. Muchas veces nos vamos al cuarto y cerramos la puerta para que nadie nos vea llorar. Porque no queremos que nadie nos escuche. Pero Dios está allí y te escucha. Él sí te ve. Luego te vas al baño y te lavas el rostro y luego sales a tu familia como que sin nada. Pero Cristo te vio. El Señor te escuchó. ¿En dónde está Jesucristo en medio de nuestro dolor? Dios está atento. Nos escucha y ve nuestro sufrimiento y cuida de nosotros. Él está pero muy pendiente de nosotros. Aleluya. Él está ahí con nosotros, por lo cual no estamos solos. Jesús está ahí con nosotros siempre. Aleluya. Estaba trabajando este viernes y me tocó manejar a el campo, a dejar unas medicinas ahí. Pues es casi un viaje de 1.5 horas. Y mientras manejaba, pues hay mucho tiempo de qué pensar.
estás manejando y pues me puse a analizar muchas cosas, qué tan bueno es Dios y de repente se me viene a la mente la vida de mi hijo Ezra. Y aunque le doy gracias al Señor, pero estaba ahí en el carro alabando al Señor, pero aún mis ojos se llenaron de lágrimas. Y pues me cayó una lágrima mientras le daba gracias al Señor, y luego me puse a estudiar este pasaje y me dio confort al saber que Cristo, en ese momento que se me cayó una lágrima en el carro, en el trabajo, estaba ahí conmigo. Y me dio a mí un confort este pasaje, porque dije, wow, Dios, tú viste esa lágrima, aunque nadie me vio, tú la viste. Y sentiste mi corazón. Me dio confort al saber que Él me vio en ese momento, me escuchó y le importó. Perdón, Alex, que te ponga en el en el mensaje, pero este viernes, qué tremendo, como cada quien tiene algo en su corazón. Cada ser humano carga con algo en el corazón. Yo ese viernes lloré en el carro. Alex lloró en la iglesia. Alex, cuando las hermanas damas estaban cantando aquí, luego me fui atrás y vi a Alex llorar. Y pues no le dije nada, pero después del culto, él me dijo, Peter, qué lindo hubiera sido haber visto a mi mamá cantar con ellas. Y pues su mamá ya no está, mi hijo ya no está. Y saber qué es lo que tú estás pasando. Pero lo que sí sabemos es que Dios conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestros sentimientos que están pasando en nuestra mente y en nuestro corazón. Él las conoce y Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él es omnisciente y omnipresente. Y punto número 2. Jesús no solo nos ve, sino que también Jesús se compadece de nuestro dolor. Digan conmigo, Jesús se compadece de nuestro dolor. El pasaje nos dice que Jesús tuvo compasión de ella. ¿Qué significa esto? Compasión es un verbo, pero en la oración, en el verso es un verbo, pero la forma sustantiva de esta palabra griega significa las entrañas. Muy tremendo. Esta palabra griega significa las entrañas. ¿Qué significa eso? Que Jesús las entrañas a ella. ¿Qué significa esto? Es como cuando, mis hermanos, tú ves a alguien llorar. Estás viendo a alguien sufrir y te quebranta el corazón al punto que tú mismo sientes el dolor de ellos en tu estómago. Lo sientes en tu pecho, lo sientes aquí adentro. Jesús la vio y se compadeció de ella. Es decir, que Jesús sintió el dolor de ella en su estómago. Sintió y sufrió con ella en su corazón. Jesús la vio llorar y Jesús lo sintió en su interior. Qué hermoso es eso para mí. Vemos esto también en otra ocasión en la muerte del amigo de Jesús, Lázaro. La palabra nos dice que Jesús lloró. Lo sintió. Hermanos, cuando te gozas, Jesús está ahí gozando contigo. Aleluya. Pero cuando lloras, créeme que ahí está Jesús llorando contigo. Él siente tu dolor y conoce tu dolor. Aleluya. Salmos 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está a los que están quebrantados de corazón. Si tú ahorita estás triste, estás sufriendo algo, aunque quizás nadie lo sabe, Dios lo sabe, Dios lo vio, Dios lo escuchó y Dios está ahí llorando contigo. No estás solo, nunca, jamás. Cristo Jesús le prometió a sus discípulos
y a todos los discípulos de todas las eras que Él iba a estar con nosotros hasta el fin. Hasta el fin. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué Jesús se puede compadecer? Porque Él lo pasó. Jesús se compadece de nosotros. Siente nuestro dolor porque Él lo sufrió también. Jesús lo sufrió también. Es decir, no está solo. Veamos en dónde dice que Jesús sufrió. Vayan conmigo a Isaías 53. Si tú estás sufriendo, mis hermanos, no estás solo. Tu Salvador, tu Rey, llora contigo. Para darles otra ilustración, y no es que quiera exponer todas mis tristezas, pero me recuerdo que una vez llegué del hospital y me recuerdo fui a recoger a Lucas de la casa de mi suegro y solo vi a mi suegro y comencé a llorar y él lloró conmigo y me abrazó. Dios está contigo cuando estás sufriendo y Él llora contigo y hay confort en eso. Aleluya. Miren lo que dice Isaías 53. Isaías 53:1. Veamos al que sufrió grandemente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renovo delante de él, y como a raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, lo veremos, mas sin atractivo para que le deseamos. Noten lo que el versículo nos está diciendo acerca de Cristo, que la gente lo vio sin atractivo y no lo deseó. No lo desearon. Y miren lo que dice el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, Él fue varón ¿de qué? De dolores. Cristo Jesús, Él vino a este mundo. Tú pensarías, Él es Dios, Él es el Rey, la gente lo va a amar, lo va a seguir, lo va a abrazar, pero no fue así. Lo desecharon, no lo vieron atractivo, no lo desearon, lo despreciaron, lo desecharon. Fue un varón de dolores. ¿Qué dice? Experimentado en quebranto. Solo Dios el Padre sabe cuántas veces Cristo Jesús lloró aquí en la tierra. Solo Dios el Padre. Experimentado, o sea, acostumbrado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La gente lo despreció, no lo estimó. Y no solo eso, sino que ciertamente Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cristo sufrió mucho en esta tierra. Fue azotado, menospreciado, no lo estimamos. Sufrió nuestras enfermedades, nuestros dolores, fue azotado. Jesús sufrió grandemente. Entonces, cuando tú estás llorando y viene Cristo Jesús a tu encuentro, cuando Jesús ministra a tu vida, cuando tú estás llorando, en ese momento te está abrazando aquel que está marcado de heridas. No te está abrazando a alguien que no sabe qué es eso. No te está consolando aquel que no tiene ni un corte, sino te está abrazando y te está animando aquel que de pies a cabeza está marcado de heridas. Él es aquel que te abraza. Te está abrazando aquel que también fue despreciado.
Te está abrazando aquel que también sufrió nuestras enfermedades. Te está abrazando aquel que también lo lloró, pero lo soportó y lo venció. Aleluya. Por lo cual tú también lo puedes soportar y lo puedes vencer. ¿Por qué? Porque no estás solo. El que lo venció y lo soportó también está contigo. Este mismo Jesús nos dice: esfuérzate y sé valiente. No desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Gracias, Señor, que tú nunca nos abandonas. Es ese mismo Cristo que te dice: no te rindas, que yo te ayudaré a cargar tu cruz. Es ese mismo Cristo que te dice: yo estoy contigo y estaré contigo hasta el fin del mundo. Es ese mismo Dios que te dice: te amo. Es ese mismo Cristo que te dice: sufro contigo. Es ese mismo Cristo que ha escuchado tu llanto y te dice: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Porque yo estoy en control, dice Cristo. Cristo Jesús le dijo a sus discípulos: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Cristo Jesús le dijo a sus discípulos: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Iglesia, uno de los nombres del Espíritu Santo es como Jehová Dios tiene muchos nombres. Cristo también tiene varios nombres. El Espíritu Santo, uno de sus nombres es el Consolador. Consolador, porque sabía que íbamos a necesitar su confort. Y el confort del Espíritu nos da fuerzas, nos da esperanza, hace que de nosotros salga gratitud en medio del sufrimiento. Hace que su confort nos hace seguir creyendo, aunque todo lo que estamos viendo dice todo lo contrario. El confort del Espíritu es suficiente. Es suficiente. Es poderoso. Es hermoso. Y bueno. Y punto número 3. Jesús, mis hermanos, enjugará las lágrimas de nuestro dolor. Digan conmigo: Jesús enjugará las lágrimas de nuestro dolor. En la Biblia, Noemí, ¿cuántos se recuerdan de Noemí? Noemí lloró cuando perdió a sus 2 hijos y perdió a su esposo. Jesús, como vamos a ver, va a resucitar al hijo de esta mujer en Naín, pero a Noemí no lo resucitó. Ella lo sufrió. ¿Pero qué creen? Tuvo a su, ¿cómo se dice? Daughter-in-law, a su nuera, que iba a estar con ella y que nunca la iba a dejar. ¿Quién puso en Ruth eso? Dios. Y aunque sufrió, iban a haber mejores días. Aleluya. ¿Y qué pasó al fin del libro de Ruth? Sonrió grandemente. Hasta recibió un nieto. Y su descendencia luego fue el rey David, ¿no? ¡Qué bendición! Su tristeza se convirtió en gozo. ¿Cómo dice esta canción que cantó nuestra hermana Belinda? Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Y luego dijimos: sí, Señor, sí, sí, Señor. Porque en Cristo, en el Espíritu Santo, hay gozo. Aun cuando estamos llorando. Ana lloró. Nuestra hermana Rosario leyó un pasaje de Ana. Todo lo que Cristo, yo creo que todo lo que Cristo ha estado haciendo en esta semana ha sido para este mensaje. Nuestra hermana Rosario el viernes leyó acerca de Ana y leyó el pasaje cuando ella estaba, ¿qué? Llorando.
qué? Porque no tenía hijo. Y se burlaban de ella, la despreciaban. Ella sufrió mínimamente por 10 años estas burlas de la gente, pero Dios tuvo la última palabra. Su tristeza se convirtió en gozo. Job lloró cuando perdió a sus hijos. Dios tampoco resucitó a sus hijos de los muertos. Job perdió su economía. Quizás tú estás pasando por un momento financiero y estás llorando porque no sabes cómo vas a pagar estas facturas que se tienen que pagar. Hombres, muchas veces nosotros como los proveedores de la casa no dejamos que nuestra esposa o nuestros hijos vean cuando nos sentimos que no vamos a poder cubrir lo que se tiene que cubrir para el bien de ellos, y a veces lloramos. Señor Dios, ¿cómo la voy a hacer este mes? Pero créeme que Dios está contigo y Él es tu proveedor. Job perdió su economía. Job perdió su salud. Estaba enfermo. David lloró cuando le persiguieron y querían quitarle la vida injustamente. Saúl lo quería matar. Él recibió noticias: tú serás el próximo rey, y todo se derrumbó. Tú dijiste que iba a ser rey, desde que me dijiste eso, todo me ha ido mal. Pero ¿qué creen? Se cumplió la palabra. Y en Job, Dios no resucitó a sus hijos que habían muerto, pero les dio otros. Recuperó otra vez su finanza y su salud. Dios fue bueno. Pedro lloró cuando le falló a Cristo y lo negó 3 veces. Él lloró. Pero luego Cristo lo levantó y lo perdonó. Y dijo: sigue adelante. Qué tan bello es Cristo Jesús. ¿Por qué estás llorando en esta noche? ¿Qué está causando tristeza en tu corazón? ¿Por qué lloras por las noches? Déjame decirte que Jesucristo, nuestro Salvador, está en control, y pase lo que pase, nos regocijaremos de nuevo. Aleluya. Qué tan lindo es el Señor. Dios decidió llevarse a nuestro hijo, pero justo en el mes que Él iba a cumplir 1 año de haber estado ya en la presencia del Señor, justo ese mes nos enteramos que Erika estaba embarazada. Cambió nuestra tristeza en gozo y nos dio una princesa. Tan bueno es el Señor. Dios nos ve sufrir, pero no se queda allí, sino que nos levanta de nuevo, nos fortalece, nos ayuda. Jesús, mis hermanos, sintiendo el dolor de esta mujer, le dice: no llores. Jesús le dice a esta mujer: no llores. Jesús, mis hermanos, se acerca al ataúd, o al ¿cómo se dice? Féretro, me cuesta decir esta palabra, y le dice a este muchacho, le dice: joven, a ti te digo, levántate. Aleluya. Y el joven se levanta y comienza a hablar. Los muertos no pueden hablar. Es decir, que él estaba vivo. Aleluya. Comenzó a hablar, por si a alguno de la audiencia, la multitud le dio la duda. Él habló. Aleluya. Le dijo: no llores, y levantó a este joven de entre los muertos. Aquí vemos el poder de Jesucristo sobre la muerte. La muerte no es la última palabra para el que está en Cristo Jesús. La muerte, mis hermanos, no es la última palabra, sino Jesús es la última palabra. Aleluya. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Cristo, porque tú tienes la última palabra.
Hermanos, las aflicciones que pasamos aquí en la tierra no son la última palabra. No son la última palabra. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Nuestra fe en Jesucristo no es en vano, sino que producirá victoria sobre este mundo. Y quiero leer, para ya concluir, unos versículos que escribió Pablo en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. 2 Corintios capítulo 4, 8, ¿lo tienen? Miren lo que Pablo dijo. Estamos, ¿qué dice? Atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no estamos desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Miren lo que dice el versículo 13. Capítulo 4, 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aleluya. Por tanto, miren lo que dice el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Nosotros caminamos ahora por la fe a pesar de lo que estemos pasando y sufriendo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Cristo Jesús nos da las fuerzas y la gracia para poder soportar, perseverar y aguantar y sonreír toda la misma vez. Aleluya. En conclusión, ¿en dónde está Jesús en medio de nuestro dolor? ¿Dónde está? Nos está viendo. Se compadece. Lo está sintiendo contigo. Y enjugará tus lágrimas. Es decir, que habrán mejores días. El apóstol Juan escribió en Apocalipsis 21, 3 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice que Cristo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto algún día va a pasar. Permanece en Cristo. Sigue en Cristo. Sigue alabando a Cristo. Da gracias en todo momento. En esta tierra vamos a sufrir, pero no sufrimos solos, porque Jesucristo está obrando y estará con nosotros hasta el fin. Vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar. ¿Y por qué no, mis hermanos? Les voy a invitar a que pasemos aquí al frente. Pasemos aquí.